de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Muchas cosas que tenemos que aprender y hoy que nos acompaña Meli para que podamos hacer nuestra catequesis con Jesucito. Jesús que nos anima, Jesús que nos ayuda, Jesús que nos enseña, Jesús que hace con nosotros esta hermosa catequesis todos los días, queridos niños. Y siempre tenemos un tema muy importante. Entonces, Melissa, querida Meli, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Qué lindo, queridos niños, estamos conociendo la vida de los santos y aquí estamos profundizando y conociendo cada vez más sobre la vida de San Francisco de Asís. Este es un gran santo de la Iglesia. Y por eso queremos conocer y por eso queremos profundizar, queridos niños, y tenemos que esforzarnos por recordar y sobre todo después, así como Jesucito nos va enseñando, que también nosotros podamos imitar, es decir, que nosotros podamos hacer lo mismo que hizo San Francisco de Asís. Muy bien, queridos niños, estamos entonces nosotros aquí preparándonos. Queridos niños, estamos aquí nosotros totalmente concentrados para poder aprender y conocer más a San Francisco de Asís. Pero siempre ustedes saben que si San Francisco de Asís fue un santo, fue justamente porque fue capaz de escuchar lo que Dios le fue diciendo. Fue capaz de estar atento a lo que Dios le iba regalando y le iba ofreciendo. Por eso, queridos niños, ahora nosotros queremos verdaderamente escuchar también la misma voz de Dios a través de la Biblia, la misma voz de Dios que le fue pidiendo a Francisco qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que vivir. Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, queridos niños, San Francisco se fue empapando. Se fue entonces, queridos niños, llenando de Dios. Y así después él también pudo comenzar a imitar a Jesús. Vamos a escuchar entonces la palabrita del Señor. El ñandeyara ñe, la voz de Dios que nos habla al corazoncito, a nuestra vida, para que nosotros podamos imitar, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y te agradecemos, Señor, las cosas lindas que hemos escuchado desde tu palabra. Queremos también entonces nosotros esforzarnos, queridos niños. Queremos también nosotros aprender cada vez más de todo lo que vamos escuchando y todo lo que vamos aprendiendo. Hoy sobre esta vida tan importante de un santo dentro de la Iglesia, que es un santo maravilloso, San Francisco de Asís. Queridos niños, volvemos enseguida nosotros con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Enciende el fuego de tu amor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la Iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Niños, estamos volviendo nosotros con la catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, siempre aquí presente, con el entusiasmo, con las ganas, con todo, queridos niños, para que nosotros podamos siempre aprender e imitar a Jesús. Las cosas que nos va enseñando, las cosas que Jesús nos va dando y todas esas cosas lindas, queridos niños, que nosotros después también podemos, imitando, ofrecer a los demás. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a estar atentos porque en esta segunda partecita le vamos a escuchar a Melissa, que nos va a leer y que nos va a dar a conocer sobre la vida de San Francisco. Sobre este santo ya hemos dicho tantas cosas, pero hay más y más y más y más que podemos aprender de la vida de San Francisco de Asís. Hoy entonces vamos a volver a concentrarnos y a ver qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que Jesucito nos quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como seguidores? Todos juntos, queridos niños, haciendo las cosas buenas, procurando imitar a Jesús, procurando imitar al Señor que nos pide que seamos buenos. Uno de ellos fue San Francisco de Asís. Y por eso ahora escuchamos, queridos niños, a Melissa, que nos lee sobre la vida de San Francisco de Asís. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajo como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante 2 años. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, San Francisco tuvo que salir, tuvo que irse, queridos niños, porque prácticamente lo expulsaron, lo dejaron afuera. Y entonces Francisco se fue, partió en busca de un lugar donde vivir, donde establecerse. Francisco así comienza su vida entonces de mendicante, se dice, queridos niños. ¿Cómo se dice? Mendicante, como un mendigo que va caminando, que va buscando dónde puedo quedarme, dónde puedo alojarme. Aquí está Jesús caminando entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Era como un Jesús que caminaba por Galilea, caminaba por Israel, caminaba a la orilla del lago, caminaba y pasaba entre los enfermos. Y así también entonces San Francisco de Asís se pone a caminar. Es un mendicante. Comienza a caminar y comienza a dar vueltas por ahí, queridos niños. Y así,
llega hasta un monasterio. Y ahí en ese monasterio recibe un poco de limosna y trabajo. Allí entonces Francisco de Asís al comienzo va a refugiarse. Qué lindo es que sepamos entonces los orígenes, ¿verdad?, de la vida de este santo. Cómo él se empeña, cómo él busca, cómo él procura. Porque no es fácil la vida entonces, queridos niños. Y más aún si es que vamos a esforzarnos y tratar de imitar a Jesús. Y aquí es donde él recibe esa gracia que unas personas le regalan una túnica, le regalan un cinturón y le regalan unas sandalias, que él utilizará eso consigo, queridos niños. Qué lindo, este es el ejemplo de un desprendimiento total. Se va por el mundo, va buscando, va como mendicante, es decir, como un mendigo, queridos niños. Vamos a seguir aprendiendo algo más sobre la vida de San Francisco y le escuchamos a Melissa. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna, para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula, de unos benedictos que estaban en una llanura cerca de Asís. Qué lindo, queridos niños, se dan cuenta entonces la vida de San Francisco. Después de 2 años entonces, él regresa de nuevo, pero tiene una misión muy importante, queridos niños. Comienza a pasarle ya en la vida. Primero a pedir limosna, a vivir de la limosna. Fíjense, queridos niños, cómo comienza este santo. Es decir, que él mismo experimentó la pobreza, pero a pedir limosna para reparar la iglesia. ¿Por qué, queridos niños? ¿Qué significa eso de reparar la iglesia? Justamente, queridos niños, porque él quería reparar la iglesia así, en cuanto edificio. Entonces pide limosna. Tengo que reparar la iglesia de Dios. Tengo que volver a reconstruir la iglesia de Dios. Y así se pasa Francisco pidiendo limosna. Y comienza a reparar la iglesia de San Damián, queridos niños. Pero después hizo lo mismo también con otra iglesia, que es la iglesia de San Pedro. Esto nos hace entender entonces lo que entiende Francisco. Se hace mendicante, se hace un mendigo, comienza a recorrer entre los pobres, entre las familias, pide limosna, queridos niños, va juntando una platita porque él quiere reconstruir la iglesia. Eso es lo que él había sentido y eso es lo que él estaba queriendo. Volver a reconstruir la iglesia, volver a hacerlo entonces algo positivo. Y luego entonces, queridos niños, vamos a ver qué es lo que pasará con la vida de Francisco. Escuchemos a Melissa, que nos lee sobre la vida de San Francisco de Asís. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Y así, niños, entonces, después de todo esto, se dirige hacia la famosa Porciúncula. Hasta ahora es muy conocida, queridos niños, en el Valle de Asís. Esa capillita pequeñita, y ahí entonces Francisco, pero cuando lee a San Lucas que dice que no hay que llevar nada, dice no lleven ni oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo, ni cinturón, entonces deja todo. Imagínense, se desprende hasta de lo último, queridos niños. Este es un ejemplo de pobreza verdaderamente de San Francisco. Este es un ejemplo de una donación total de San Francisco, queridos niños. Y por eso entonces al final solamente se va a quedar con su túnica y con un cordoncito que le pueda por lo menos atar la túnica. Se queda solamente con eso. E incluso se queda descalzo, queridos niños. Qué ejemplo de pobreza, qué ejemplo de un Jesús que se despoja de todo, queridos chicos. Y esta es la vida de nuestro gran santo, San Francisco de Asís.
Hay mucho por imitar, queridos chicos. Hay mucho por mirar, porque Él entendió bien que todo es riqueza de Dios. Todo es regalo de Dios. Y eso que es de Dios, entonces, todos los tenemos que disfrutar. Y no adueñarnos, no quedarnos. Entonces, como tenía que dar una enseñanza y decirle a la gente, no se aferren a las cosas del mundo, hay que ser desprendidos. Y para eso les quería mostrar con su testimonio y su ejemplo que se puede vivir sin el lujo y sin acumular miles y millones de riquezas, queridos chicos. Y entonces él por eso comienza a hablarles de la penitencia. Hay que convertirse, hay que volver a Dios. Y entonces siempre cuando le saludaba a la gente también, él le transmitía la paz y el amor de Jesús. Por eso siempre les saludaba así: la paz del Señor sea contigo. Es lo que nosotros hoy decimos cuando escuchamos al carisma franciscano. Siempre nos dice paz y bien, ese carisma. Paz y bien, llevar la paz del corazón. Bueno, queridos niños, qué lindo entonces saber y procurar sobre todo después imitar la vida de San Francisco. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días para que podamos entusiasmarnos, para que procuremos nosotros, queridos niños, hacer también mucho bien a los demás. Pero ¿cómo podemos hacer el bien a los demás cuando no somos egoístas? Cuando somos como San Francisco de Asís, generosos, cuando somos capaces de darnos, entregarnos, de dar las cosas. Pero ahora viene el momento de las preguntitas, queridos niños. Y justamente esta es la primera preguntita. ¿Qué tuvo que soportar San Francisco cuando vuelve a San Damián? Regresó a San Damián y fue a Asís. Ahí pidió limosna. Soportó las burlas y el desprecio. Y ahí está, queridos niños, San Francisco queriendo reparar la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, porque él pensó verdaderamente que tenía que levantar las murallas, reparar, hacer una iglesia así. Eso es lo que él entiende. Y entonces tiene que ahí soportar burlas, desprecios de la gente, porque también él iba pidiendo limosna. Y él decía, necesito dinero, necesito limosna, porque tengo que reparar la iglesia de Cristo. Y entonces la gente se burlaba, se reía, no le hacía caso, y todas estas cosas, queridos niños. Pero sin embargo el Señor le estaba pidiendo que sea capaz de afrontar estas cositas, que sea capaz entonces de sufrir también por el Evangelio, que sea capaz de esforzarse y de hacer lo mejor de sí mismo para llevar adelante y levantar, reconstruir la iglesia de Cristo. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir nosotros reflexionando, vamos a seguir nosotros aprendiendo tantas cosas de Jesucito. Y ahora entonces viene la segunda preguntita, y espero que ustedes tengan ahí sus cuadernitos y vayan anotando y sobre todo me den una buena respuesta. ¿Cómo se llamaba, queridos niños, la otra iglesia, además de la de San Damián que había San Francisco reparado? Hay otra iglesia. ¿Cuál es la iglesia que entonces Francisco se fue a repararla? La iglesia que reparó después era la iglesia de San Pedro. Muy bien, queridos niños, ahí está el nombre, se llama San Pedro. Se dan cuenta entonces que aquí estamos encontrándonos con un Francisco que está preocupado en reparar a la iglesia. Es lo que Francisco había entendido cuando se encuentra profundamente con el Señor. Cuando el Señor le habla al corazón, le habla a la vida y le dice, Francisco, ayúdame a reparar mi iglesia. Francisco entendió que tenía que levantar las paredes y es por eso que San Damián, ¿verdad? Y comienza y levanta y se esfuerza y pide limosna a pesar de que la gente se le burla y todas esas cosas. Pero sin embargo, el Señor lo que le estaba pidiendo era reparar la iglesia que somos nosotros. Es decir, queridos niños, nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros que somos la iglesia estamos derruidos, estamos caídos, estamos sin hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Estamos sin hacer aquello que es esencial y fundamental para la vida de todo cristiano.
reconstruye mi iglesia. Y entonces esto significa para nosotros, queridos niños, volver a levantar el espíritu, entusiasmarnos en nuestra propia vida. Pero Francisco, como entendió que tenía que reconstruir lo material, pide las limosnas y pide entonces que la gente le ayude. Primero San Damián y luego San Pedro. Muy bien, queridos niños, y ahora viene la tercera preguntita para ir aprendiendo y conociendo. ¿Cuáles fueron, queridos niños, las palabras que oyó San Francisco en su conciencia y que le venía del Evangelio? Las palabras que oyó San Francisco fueron: no lleven oro, ni 2 túnicas, ni 2 sandalias, ni báculo. Muy bien, esas palabras que encontramos en el Evangelio, no lleven oro, primera cosa, entonces desprendimiento. No podemos ir detrás del oro, el oro no nos va a salvar, el oro no nos va a llevar al cielo. El oro es pesadito, se queda en tierra, el oro pertenece a la tierra. Son las cosas del mundo, queridos niños. No lleven oro. Pero después le dice, no lleven tampoco 2 túnicas. Entonces esto quiere decir un desprendimiento total. No llevar 2 túnicas quiere decir que nosotros estamos totalmente dispuestos siempre a estar en camino. Estamos siempre dispuestos a un desprendimiento total en nuestra vida, en la vida cristiana, en la vida de todos los días, queridos niños. Es decir, no tenemos que estar nosotros peleando y queriendo ir detrás de las cosas materiales como si fueran estas cosas que nos salvarían. También le dice, no lleven ni sandalias. El pie desnudo, entonces, queridos niños, significa que nosotros somos ciudadanos de este mundo. Nosotros mismos decimos que hay que poner los pies sobre la tierra, decimos una frase, queridos niños, seguramente que ya escucharon ustedes. Pisar tierra, decimos. ¿Qué significa eso, queridos niños? Significa simplemente que nosotros tenemos que entrar en la realidad del mundo. Tenemos que entrar, queridos niños, así como Francisco, para conocer lo que Dios nos ha regalado desde la misma naturaleza. Por eso es que Francisco después también hace ese himno a la naturaleza, ese cántico a la naturaleza, el cántico de Dios, queridos chicos. No llevar entonces ni sandalias en los pies, su báculo y su cinturón. Entonces todo esto nos está enseñando y nos está diciendo, queridos niños, que tenemos que vivir de lo esencial y de lo fundamental. No podemos estar buscando, siendo angurrientos, decíamos la otra vez, buscando simplemente aquello que nos gusta a nosotros y que queremos nosotros a toda costa. Queridos niños, qué lindo ejemplo el de San Francisco, que le dice el Señor, no lleven oro, no lleven 2 túnicas, no lleven ni sandalias, ni lleven un báculo. Entonces, Él regaló todo, queridos chicos. San Francisco es capaz de regalar, San Francisco es capaz de dar, San Francisco es capaz de dar todo lo que tiene, pero siempre por seguir a Jesús, por imitar a Jesús. Y bueno, queridos niños, ahora entonces vamos a hacer nuestra oración. Como siempre, levantamos nuestras manitos hacia Dios. Le pedimos que nos ayude y que nos bendiga como siempre. Y vamos a hacer esa oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos niños, y así entonces les voy dejando la bendición de Jesucito, hoy que nos estuvo animando, nos estuvo fortaleciendo y sobre todo enseñando sobre la vida de San Francisco de Asís, este santo que estuvo tan cerquita en la imitación de Jesús, el que se desprendió de todo, el que no buscó nada para sí, queridos chicos, sino que se empeñó verdaderamente en los demás. Y ahora les dejo la bendición de Jesucito que nos quiere a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.